Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, a usted y a sus oyentes. ¿Qué le parece, qué le parece si ahora empezamos con que usted nos dé la hora y de repente la temperatura? Bueno, estoy un poco más al norte. Aquí son las 12:18. Hoy día ha bajado la temperatura, está abordando los 60 y tantos grados Fahrenheit. Entonces está un poco fresco, frío ya estamos en el otoño, están cayendo las hojas, tonalidades de verde, de marrón, de amarillo, de dorado, así que es el otoño septentrional aquí en el norte, que es muy diferente en los distintos colores, ¿no? Perfecto, perfecto, Luis Alberto, le agradezco. ¿Quién ganó anoche desde su impresión, desde su perspectiva, en este debate de ambos? Bueno, la principal conclusión es que anoche ha sido una experiencia muy desagradable, a punto de que algunos ya le llaman un fiasco para el pueblo de Estados Unidos, porque anoche lo que ha habido no es un debate presidencial. En todo caso, el que quiso debatir con idea, con respeto, con altura, el candidato George Biden, demócrata, no fue realmente respondido al nivel que el acontecimiento requería. Un conjunto de analistas de los medios de comunicación, observadores, analistas políticos, incluidos varios republicanos connotados, que han dicho que decididamente no votarán por Trump y que a pesar de ser republicanos y conservadores, van a votar por Biden, concuerdan en que lo de ayer ha sido realmente un fiasco. Ha sido una falta de respeto al pueblo de los Estados Unidos, una falta de respeto a la dignidad de la presidencia de la República por parte del mismo Trump, que ya tiene un cúmulo de experiencias. Entonces, lo de ayer, Rodolfo, observé desde el comienzo hasta el final y luego me quedé hasta las 2 de la mañana escuchando los comentarios de los distintos medios y cadenas de televisión. Y un poco la conclusión es esa, que ya el presidente Trump había dado cuenta de la enorme distancia que le ha sacado en cuanto al respaldo nacional el candidato demócrata, el ex vicepresidente George Biden, prácticamente tirado la esponja. Pero no es un tirar la esponja reconociendo derrota, que tácitamente se entiende que esa es su razón, sino pateando el tablero. Entonces, esa primera conclusión importante, a punto tal, Rodolfo, que algunos ya están comentando de que dudan de que haya un segundo y menos un tercer debate. ¿Por qué? Porque ayer el presidente Trump demostró que no ha ido a exponer lo que supuestamente ha hecho bien durante su gobierno, sino a denigrar y también amenazar al pueblo norteamericano con lo que supuestamente significaría una presidencia del señor George Biden. Entonces, no ha habido sustancia, no ha habido inteligencia, no ha habido un mensaje equilibrado, elevado, para que el pueblo norteamericano tome una decisión respecto de ideas y de programas de gobierno, sino ha habido una retahíla de agravios, de insultos, de mentiras deliberadas y conscientes por parte del presidente Trump. Y eso es lo que realmente ha decepcionado a millones y millones de norteamericanos, no solamente demócratas, independientes, sino también a muchos republicanos, ¿no? Bueno, lo que mejor maneja Donald Trump, por lo menos desde mi perspectiva, es justamente el levantar la voz, la confrontación e incluso la malcriadez. Y me parece que anoche lo hizo bien. Yo no sé si Biden pisó el palito, pero la pregunta a propósito de lo dicho por usted es: ¿no habría un segundo y hasta tercer debate a pedido del Partido Demócrata o cómo es el tema? No, el Partido Demócrata y la campaña de Biden no se han manifestado al respecto. Lo que han dicho son cosas centrales que como conclusiones importantes. Por ejemplo, ayer el presidente Trump se negó a censurar y a sancionar a los grupos neonazis violentistas, lo que se hizo mundialmente conocido hace muy poco, en el año 2017 en Charlottesville, que son neonazis que se congregaron en esa parte del estado de Virginia y son los que apoyan al presidente Trump
y se negó a censurarlos, o se negó a decir que si pierde las elecciones, pues aceptará pacíficamente la transmisión del poder. Entonces, lo que hizo fue llamarles Proud Boys, Stand Back, Stand By. O sea, en vez de decirles muy mal, no vamos a hacer ningún tipo de violencia y vamos a aceptar el resultado electoral, pues lo que ha hecho es dejar en suspenso y ominosamente dejar en el tapete la posibilidad de que haya resistencia armada y actos de violencia en las calles cuando se confirme, o en la noche o en los días ulteriores, la victoria del vicepresidente George Biden, vale decir, de los demócratas, y también muy posiblemente la recuperación del Senado por los demócratas y el fortalecimiento de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Entonces, esos son los elementos que están en este momento en el tapete. Es muy prematuro para llegar a una conclusión. Lo que sí le digo a Rodolfo, a usted y a sus oyentes, es que ya hay varias voces diciendo que no tiene ningún sentido, ¿no? Un segundo o tercer debate, porque está visto que el presidente Trump no va a recurrir a ideas, no va a exponer, sino como ayer el mismo Wallace, que fue moderador que fue moderador en el debate, hizo las de psicólogo infantil, hizo las de moderador, hizo las de director de un colegio y también las de un policía que trata de poner orden, refiriéndose y llamando la atención al presidente Trump, a fin de que no interrumpiera reiteradamente, sistemáticamente, dentro de la hora y media que duró el debate con George Biden. Entonces, eso es una vergüenza, Rodolfo. Me pareció haber visto dos canales de televisión, uno de ellos, si no ya usted me corrige, el News, creo que le daba ganador del debate a Trump, y la CNN que le daba ganador a Biden. Bueno, eso de ganador y perdedor hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Quienes realmente les atrae mucho el que se levante la voz, que se interrumpa, que se actúe matonescamente, ¿no? Y que no vayan a la sustancia de las ideas y de los programas, y sobre todo la trayectoria y la ejecutoria de los dos contrincantes o los dos polemistas, tienden pues a decir de alguna manera muy simple, ganó o perdió. Obviamente, para este tipo de análisis, Rodolfo, se hacen mejor en las horas y hasta días ulteriores. Hay lo que se llama el fact-checking, por ejemplo, o sea, chequear la veracidad o autenticidad de los hechos o de lo que cada uno de los polemistas han dicho. Ya comenzó el fact-checking y se está llegando a la conclusión que el presidente Trump está aumentando las más de 20.000 mentiras, distorsiones de la realidad, misstatements que les llaman, que ha realizado desde el 20 de enero de 2017, en que asumió el poder, hasta la fecha. Y este índice, esta estadística de las más de 20.000 mentiras y distorsiones, las hace el Washington Post junto con otras entidades para determinar la barbaridad de lo que se está diciendo desde la misma Casa Blanca. Entonces, por eso es que digo, la conclusión, para quienes realmente ven con seriedad y tratan de manejar con profesionalismo, con madurez y con verdadera responsabilidad lo que pasó anoche, la conclusión es que no se trata de decir que Trump ganó o que Biden ganó, sino la conclusión es para la democracia, para el mundo, por dada la posición de hegemón mundial que tiene aún los Estados Unidos militarmente, económicamente. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando uno con frialdad y con serenidad analiza esto, no tiene que llegar a una conclusión muy diferente, muy distinta de lo que significa la amenaza de que una persona como Donald Trump continúe en la Casa Blanca con respecto a la democracia y con respecto a la misma pandemia que ha sido manejada pésimamente desde el Ejecutivo norteamericano, y conectado también con la cuestión económica, porque una cosa viene enlazada con la otra, ¿no? Entonces, la conclusión, yo más bien me inclinaría por decir que lo que ayer ha sido, aparte de la decepción y del enorme desencanto y el malestar profundo que expresan
la gran mayoría de los millones de norteamericanos que van a votar, e incluso de los que no han votado históricamente, que son más o menos el 40% de las personas que van a votar, es que Estados Unidos se acerca a un momento de definiciones, como que está al filo de la navaja, ¿no? Hay un columnista del New York Times que se llama Friedman y que dice que la seguridad de los Estados Unidos y la existencia como nación es aún más grave después de la guerra civil de 1860 y tantos, más grave del ataque de Pearl Harbor, más grave inclusive de lo que significó la amenaza del 11 de septiembre. Bueno, a propósito de esto que nos está contando, yo hoy día leía un Twitter de este joven analista peruano Rippel que decía... Perdón, ¿quién? Rippel, que es periodista. Él sostenía, ha escrito libros también, él sostenía que en el contexto de anoche lo que se ha visto es el reflejo de lo que es hoy por hoy Estados Unidos. Y él decía en el remate de su afirmación, lo de anoche demuestra que perdió Estados Unidos, ¿no? Ahí en el debate. Entonces yo diría, no perdió anoche. Si es como él dice, y como creo que usted lo está diciendo de alguna manera, ya Estados Unidos desde hace algún tiempo está en una situación moral muy de capa caída, por así decirlo. Claro, eso sería un tema ya académico importante de una política del real análisis, de realpolitik, como se dice, y en términos de un intercambio de ideas en universidades, en estudios, y la conclusión es, pero esto se conecta con la realidad cotidiana, que no le falta razón. Hay una serie de temas que en los Estados Unidos mismos están siendo severamente cuestionados, comenzando que se cuestiona la ciencia por parte de un 20 o 25% en este país de los Estados Unidos, que no cree en la ciencia, no cree que hay cambio climático, por ejemplo, y cuestionan inclusive la ciencia que emana de la bioquímica y la epidemiología con respecto a esta pandemia actual, que Estados Unidos, siendo solamente el 4% de la población del mundo, ya tiene más del 20% de los fallecidos por el virus. Entonces, estos son datos muy concretos, muy fidedignos, que uno tiene que emplear. ¿Cómo es posible que en una sociedad haya un 20 o 25% de personas que creen que, por ejemplo, la evolución no existe, ¿no? Y que establecen una contraposición clarísima entre lo que uno pudiera creer en términos de religiosos, de teología, de convicción mística, con relación a lo que la ciencia misma va diciendo, que es el esfuerzo de filósofos a lo largo de siglos de encontrar una respuesta y una conclusión. Entonces, si tenemos esa posibilidad y ese 20-25% está alineado completamente de una manera, yo diría, la palabra no me gusta emplearla mucho, ¿no?, fanática e irracional con la candidatura del presidente Trump. La última pregunta, porque ya me están haciendo señas para culminar la entrevista. El tema siguiente es a partir de lo que está pasando con Biden. Algunos han dicho, algunos analistas, yo los he escuchado en las últimas horas decir que ha balbuceado mucho, que pisó el palito de la actitud tremebunda de Trump y todo lo demás. Incluso Trump se da el lujo de hablarle o de encararle la situación de su hijo a Biden por un tema, me parece, de adicción, de consumo de drogas. Entonces alguien ha dicho a partir de eso que mejor polemista contra Trump hubiera sido Sanders. ¿Cuál es su impresión? Y con esto terminamos brevemente, por favor. Bueno, a ver, pongamos las cosas en su sitio, ¿no? O sea, Biden tiene 77 años. Yo, mientras observaba algunas de sus respuestas, comentaba con mis hijos, porque ellos estaban en otro sitio distinto de donde yo estaba. Entonces, yo decía, Biden debió sacarle esto cuando le dijo, you're not too smart, tú no eres muy inteligente. Y es una mentira además, y habló de que terminó entre los últimos de la clase, etcétera, en la universidad. Por ejemplo, Biden debió decirle, sí, pero tu propia hermana, ¿no? Tu propia hermana, que es jueza retirada, dice que tú le pagaste a alguien para que diera el examen SAT, el Scholarship Achievement Test,
por ti, porque tú eras incapaz de hacerlo, porque nunca has estudiado y no has leído y no te gustaba investigar. Entonces, son temas en los cuales uno realmente podría haber dicho, a Biden le faltó contundencia, le faltó definición, y yo hubiera hecho algunas cosas de manera distinta, pero quizás uno no sabe si es estrategia o que efectivamente Biden no ha querido hacerlo, pero eso es casi ya anecdótico, Rodolfo, porque por el lado de lo que Sanders hubiera podido decir, o de la misma Kamala Harris, que va a polemizar prontamente con Pence, con el vicepresidente, al final lo que va quedando es la esencia y lo que realmente tiene que apreciarse y valorarse con sensatez, con inteligencia y con equilibrio. Muy bien. Y en ese balance no se trata en este caso de decir si es que Biden gusta o disgusta o pudo haber sido más fuerte o pudo haber golpeado la mesa y haberle dicho a Trump, usted es un traidor a los Estados Unidos, ¿no? Y está comprobado porque los servicios de inteligencia han demostrado que Putin sigue trabajando para que usted salga reelegido tramposamente como fue el 2016. Y hubiera podido decir eso, pero no lo dijo. Entonces, al final va quedando en la mente y en la imagen de los votantes, de los electores, qué significa esto en el trasfondo. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente, y aquí termino, Rodolfo, lo que está en juego aquí realmente, yo sí creo, son las instituciones democráticas de un país que usualmente se presentaba como el líder del mundo libre y que el presidente de la República era el líder de ese mundo libre. Ya no lo es más el señor Trump. Ha destruido prácticamente la Alianza Atlántica, se ha retirado de la OTAN o está ya en serio entredicho con los líderes democráticos de Europa Occidental y el Canadá también. Entonces, eso es lo que se ha internalizado en millones de norteamericanos y por eso se sienten muy mal, porque ven que se están erosionando en las bases mismas de los Estados Unidos, no solamente como líder del mundo libre, sino como su propia nación. Y eso es lo que está en juego el 3 de noviembre y en los días ulteriores que termine el escrutinio, Rodolfo. Eso es lo que está en juego en este país. Luis Alberto, muy amable, muchas gracias y esperamos desde acá que haya un segundo y hasta un tercer debate sobre ambos oponentes. Ha sido muy gentil y fuerte abrazo.